¿Algunas ideas de qué sentado de coautoría o no? Solo cuál. Dominio de Genial. Voy por ahí. Cuando hablamos de participación penal, habíamos dejado claro de que existían dos posibilidades, autoría o complicidad. ¿Okay? Si tenía una sola persona, que por demás obvio pensar de que esta persona sería el autor directo. ¿Okay? Si tengo dos personas participantes de infracción penal, esto nos podría presentar dos soluciones. Posiblemente una autoría inmediata o posiblemente una coautoría. Pero también podría presentar un tercer escenario. Buenos días. O tal vez podría presentar un tercer escenario, que es lo que vamos a ver a continuación, y es un autor y un cómplice. ¿Ok? Hasta ahora hemos tenido clarísimo. Autoría directa, la persona que realiza la infracción de manera directa, inmediata y personal. Ninguna novedad. Aquella que alzaba su mano, apuntaba al profesor y le disparaba. Listo. Autoría mediata, dos personas, el autor mediato y el instrumento ejecutor. Aquel que, si ustedes quieren, utilizaba a un menor de edad para traficar drogas. ¿Okay? Pero también podría existir dos personas en la figura de coautoría. A partir de dos en adelante, podrían, de dos o más personas, podría establecerse un plan común. Un plan común que, sin lugar a dudas, permite la distribución de roles para cada participante o cada interviniente. Claro, aquí he hecho yo una gráfica de 6. ¿Listo? Pero tranquilamente podría ser dos roles. Rol número 1, rol número 2. O 6 roles, o 10 roles, o 4 roles, o 3 roles. Esto es indistinto. Pero cada rol se determina a partir del plan común. Esta es la clave. ¿Ok? Cada función o cada rol visto por sí solo no tiene relevancia. Pero visto todo en conjunto, es decir, la sumatoria del cumplimiento de cada rol permite la realización perfecta de la infracción. La sumatoria de la ejecución perfecta de cada rol permite la ejecución perfecta o la verificación de la infracción penal o su realización. ¿Ok? Por eso yo decía, en la autoría directa tengo dominio del hecho, en la autoría inmediata tengo dominio de la voluntad. Y en la coautoría tengo dominio funcional del hecho, porque lo que hace cada coautor es dominar su rol, solo lo de él. ¿Estamos? Si veo solo la participación de uno, de todos los del plan común, no tiene mucho sentido. Pero si juntamos cada uno de los que ustedes quieren, funciones o roles, en conjunto tenemos el plan común ejecutado y por ende la verificación de la infracción penal. Coloqué el ejemplo del banco y la violación grupal. Vamos a esto. Quiero que lo vean, por favor. Una chica, en medio de una fiesta juvenil, una chica ha ingresado a una habitación, porque esto es una fiesta que se la cumple en casa. A consecuencia de ello, la chica no está alcoholizada. Ojo, no está alcoholizada. Ella no está alcoholizada. Está cansada, pero de una u otra manera no ha perdido la razón, el sentido, es decir, se encuentra vigil, pero se va a la habitación a descansar. Antes de que cierre la puerta, ingresan 3 varones. Uno de ellos le empuja contra la cama, escandaloso el ejemplo, pero me sirve, con fines académicos, le toma de las muñecas con fuerza y sobre la cama otro toma sus
tobillos, igual con fuerza, y logra abrir sus piernas. Y el tercero se ubica en una posición que permite la penetración de su miembro viril en cavidad vaginal. ¿Está claro? Quiero que vayamos a 171, numeral 2. Un delito de violación sexual en circunstancias de violencia. Vamos a dar lectura, Sofía, por favor. 171, numeral 2, es una violación sexual. ¿Está bien, no? ¿Siempre hay una violación sexual? En violación en acceso carnal, introducción total o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o de introducción por vía vaginal o anal de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril a una persona de cualquier sexo. Quien la comete será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años en cualquiera de los siguientes casos. Numeral 2, cuando se use violencia, amenaza o intimidación. Ok, hay violación sexual cuando exista este acceso carnal en circunstancias de violencia. Ahora, ¿hay un plan común o no hay un plan común? Antes de ello, ¿cuántos participan? 3 personas participan. De estas 3 personas que participan, se han repartido roles entre los 3. Uno le ha tomado de los tobillos, otra le ha tomado de las muñecas y otra persona le ha penetrado. Ok. Veamos separadamente lo que ha hecho cada uno. El haberle tomado con la fuerza de los tobillos, ¿configura la violación sexual o no? El delito de violación sexual, ¿cuál es el verbo rector? Porque esto es así de sencillo. Publicidad objetiva, acceder, introducir, penetrar. ¿Ha hecho eso la persona que le tomó de los brazos? No podría ser culpable del delito de violación, si se dan cuenta. Visto solo lo que ha hecho él, vayan al otro lado. La persona que le ha tomado de las muñecas, exactamente lo mismo. Esta persona le ha accedido carnalmente. Esta persona, lo máximo que puede ser sancionado, visto solo su rol, es un delito de lesiones, porque le ha provocado muy seguramente algún equimosis a la altura de sus tobillos o sus muñecas. ¿Entienden? Y la tercera persona, aquel que le ha penetrado, comete por sí solo un delito de violación. Tampoco. Porque lo único que él ha hecho es un acceso carnal, pero no ha manifestado él la violencia. ¿Se dan cuenta por dónde va esto? Explico en sencillo. Todavía no hemos visto delitos en particular, pero veremos el siguiente ciclo. Pero en los delitos de violación no solo se debe probar el acceso carnal, es decir, la penetración, sino la circunstancia. Vean cómo arranca el 171. En las siguientes circunstancias, dice, ¿no? Ok, entonces, si tiene una relación sexual entre 2 personas, jamás va a ser considerada violación sexual, salvo que exista las siguientes circunstancias: que esté privada de la razón o del sentido, que por una discapacidad corporal no pueda resistirse, por violencia, intimidación o amenaza, o sea menor de 14 años. ¿Está claro esto? Entonces, en este caso puntual, es una violación sexual en circunstancias de violencia. ¿Está claro? Listo. Ninguno ha hecho infracción por sí solo. Ninguno. Porque los dos que lo han hecho en los extremos, es decir, en tobillos y muñeca, lo único que han hecho ellos es infringir violencia. Pero el delito no es ese. El delito es acceso carnal con violencia. ¿Estamos claros? Lo único que han hecho ellos, violencia. Y lo que hizo quien penetró, ¿qué fue? Un acceso carnal. Nada más. Porque de propia mano él no ha infringido absolutamente ningún ejercicio de violencia. ¿Está claro? Ahora, si vemos el plan común y vemos el reparto de roles, tú le sostienes de arriba, tú le sostienes de abajo, abres las piernas y existe la penetración, ¿qué ha ocurrido ahí? Hay una violación sexual perfecta bajo el esquema de violencia. ¿Por qué? Porque cada rol cumplió su función perfecta y con la sumatoria de ellos 3 se verifica el resultado. ¿Está claro? Entonces, la lógica de la coautoría es: vamos a cometer un crimen, pero este crimen necesita varias personas. Cada uno se va repartiendo su rol y su rol resulta ser indispensable para la realización final del delito. ¿Está claro? Vamos a otro, y aquí empiezo a trasladarme de una o de otra forma al siguiente ejemplo.
¿Qué tal que estaba con llave la puerta? Pero, ¿cómo se llama esto que comparten habitación? Le da las llaves. Háganse esta pregunta. Es también coautor. Los tres varones llegan donde esta amiga que comparte el piso, aquí en España dicen piso, acá el departamento, y lo que hacen es esto. Oye, queremos entrar. Vamos a hacer eso. ¿Vienes? No, yo no vengo. Está cerrado, ten la llave. Abre, ingresa y ejecuta. Esta amiga, comillas, ¿es coautora o no? Aquí viene la pregunta del niño. Ok, por eso llegué a este punto. De todo lo que hemos visto hasta ahora, le agrego lo más importante. En la coautoría, el rol y función debe ser indispensable. Esta es la clave. Indispensable. Indispensable. Este es el mayor cuestionamiento que va a existir en la discusión o en el análisis de la coautoría. Indispensable, es obligatorio, es obligatorio. Cada rol y cada función debe ser indispensable. Luego, la sumatoria de todo permite la ejecución perfecta de la infracción. ¿Es indispensable o no? Sí. Sí. Voy a colocar otro ejemplo. Ustedes me dirán, resolvemos. Voy al robo del banco. Robo algún banco de la ciudad. ¿Cuál? Guayaquil. Pichincha. No. Hagamos el relajo. Ese es el... ¿De quién? Vamos a ver. Hay una banda que va a robar el banco del agua. Escucharán, por favor. Es un total de 4 personas. Se sientan en la mesa en la casa de uno de ellos. Listo el plan. ¿Cómo vamos a hacer? Listo. Primera persona ingresa con arma de fuego y le somete al guardia. Le quita el arma de fuego y le somete a todos los que están presentes ahí. Persona 1. Persona número 2 se acerca a la zona, a las ventanillas donde están cajeros y cajeras, y lo que hacen es someterles también, darles la bolsa y llevarse el dinero, ponerlo en la mochila o en los bolsos, maletín. ¿Me siguen? Tercera persona va hacia la bóveda que está al fondo, destruye la misma, ingresa, saca todo el dinero y le pone en la mochila. Cuarta persona está afuera con el vehículo listo, esperando que se suba, y nos fuimos. Visto por sí solo cada rol, si se dan cuenta, no tiene sentido. ¿El chofer qué está haciendo? ¿Qué delito hace? Nada. El señor que le ha sometido al guardia ha cometido un delito de intimidación, pero no un delito de robo. ¿Está claro? Tal vez el que se fue hacia las cajeras, ese sí comete propiamente un delito de robo. Pero robo con fuerza, con violencia. Pero el que fue a la bodega comete un delito de robo, pero solo con fuerza. Pero no cometen todos los delitos. Visto solo. Visto en equipo cada rol, resolvamos. ¿Todos son indispensables o no? ¿De quién duda? Del chofer. ¿Cómo hacemos la pregunta? ¿Cómo podemos resolver en qué casos es o no es indispensable? Para eso existe la fórmula. Por favor. Se llama la fórmula de la supresión mental hipotética. Supresión mental hipotética. Pregunta de examen y de toda la vida. Todos los años, toda la vida de clase de vida. Supresión mental hipotética. ¿Qué significa esto? Hagamos una suerte de hipótesis o hagamos una suerte de propuesta retirando a la persona y veamos si es que el crimen ocurre tal cual o no. Es decir, la supresión mental hipotética supone analizar el mismo caso pero sin
la participación de A o B personas. Entonces, si la respuesta es que el crimen ocurre, sí, de igual forma, sin la participación de esta persona, no es coautor. Pero si la infracción no ocurre de igual forma o no se verifica, sí es coautor. ¿Siguen? Es una analogía y un agradable jueguito. Si es indispensable, claro, es coautor. Si no es indispensable, no es coautor. ¿Ok? Voy por ahí. ¿Han visto este jueguito de maderitas que uno va sacando y se cae algún gato? Venga, ¿se han visto todos, todas? Sí. Ya, ¿cuál es la lógica del juego? Si retiro la pieza y se mantiene tal cual, esta pieza no es indispensable. Pero si retiro la de la base, todo se va al piso. La lógica de la coautoría es esto. Si le retiro a esta persona con su rol, el crimen ocurre tal cual. Si la respuesta es sí, ocurre tal cual, esta persona no es indispensable. ¿Ok? Pero si al contrario retiro a esta persona de la historia y el crimen no ocurre, o ocurre de una manera distinta, o hay muy pocas posibilidades que ocurra, sin lugar a dudas esta persona es indispensable. ¿Se entiende esto? Vamos al banco. ¿Qué creen ustedes del señor que le somete al guardia? Tenemos los 4 roles. El que llegue y le somete al guardia y a toda la gente que esté en el piso. ¿Les parece indispensable o no? Hagamos lo hipotético. Vamos a suponer de que él no va al carcelito. Llega el señor chofer, se bajan 2, el uno va al cajero, el otro va a la bodega. ¿Qué es lo que pasa en esas circunstancias? El guardia va a salir, va a dispararle, va a activar el botón y va a... Ya, frustrado todo. ¿Se entiende? Listo. Vamos al que va hacia la caja. Listo, sin él. Inmediatamente se bajan 2, uno somete al guardia y somete a la gente, otra persona va a la bodega y a la caja no va nadie. Ocurre igual el crimen. Se robaron 2 lugares, ¿verdad? O sea, aquí van a ver lo complicado que está esto. Quitemos solo esta persona. Digamos que solo fue a robar ese escenario de la bodega. Listo, solo 3, entran 2. Si el uno le somete al guardia y a la gente, y no hay nadie más que vaya a la caja a pedir dinero, ¿el crimen ocurre? Okay. Supongamos que estas personas, ojo, verán, llegan, ingresan, uno le somete, otro va a la bodega, otro va a la caja, y el chofer dice, te la saco. Yo, mucho equipo, no, yo a estos niveles ya no lo asumo. Quitémosle al chofer de la historia. ¿Pasa el crimen? ¿Alguien dice no? ¿Alguien dice no? Vamos entonces. Tiene las mochilas llenas. ¿Cómo se van? Corriendo. Taxi. A coger el bus. ¿Qué pasa en un banco cuando ocurre eso? Todos tienen el botón listo, pero ya. Típico de los robos. Tienen el botón listo. Ya está dada la alerta. Los robos son muy bien planificados, son cuestión de minutos. Listo, ¿cómo se va? Vamos caminando. Vamos por el estadio, vamos a ver si cogemos en la 12 de abril, cogemos el Parque de la Madre. ¿Quién cree que es coautor el chofer? ¿Quién cree que es cómplice? Porque por aquí va la historia. Si una persona no es indispensable, baja de nivel y es cómplice. Si es indispensable, es coautor. ¿Quién cree que el chofer es cómplice? ¿Y quién cree que es coautor? Bien, a ver. ¿Por qué se ha entendido? Hay distintas posturas, pero ¿por qué se ha entendido esto bajo el escenario de coautor? Porque se entiende que está consumado el delito de robo cuando existe la libre disposición de la cosa robada. Es decir,
cuando puedo disponer con absoluta libertad de aquello que fue objeto del ilícito. Y ellos, al momento de salir del banco, todavía tienen riesgo de perder las cosas, si se dan cuenta. Porque donde llegan los policías, fritos, no lograron nada. Lo máximo que hicieron fue dar 5 pasos con el dinero, pero a la larga no se llevaron un centavo. ¿Por qué? Porque la policía llegó. Cambien el ejemplo. Llega la policía, pero ya está aquí, sabe dónde. Esa plata nunca más se recupera. ¿Se entiende la lógica del coautor? Bien. Ahora, vamos a la violación sexual. ¿Les parece que todos son coautores? Y la amiga que dio las llaves. Si ellos no ingresaban de ese mecanismo, ¿cómo así? Esa es la clave, esta es la clave. En el plan perfecto nos dan la llave, pero en el plan imperfecto hay otros mecanismos para abrir. ¿Se entiende? Es decir, no se trata de un candado o, si ustedes quieren, de una puerta magnética que tiene un código QR o una huella o un rostro. ¿Se entiende? Es una puerta sencilla. Esta de ahí. Supongamos que no tiene todas las candados de fuera. No me dan la llave, pero de otra manera con un ejercicio de fuerza se abre. ¿Se entiende? Entonces, si el crimen ocurre de igual forma, o si el crimen ocurre, pero de una manera no perfecta, imperfecta, esta persona no es indispensable. ¿Cómo le van a sancionar como coautora de un delito de violación sexual a la persona que le dio la llave? ¿Estamos? Cómplice. Pero ya voy a explicar la complicidad un ratito. Solo quiero que quede claro en este momento lo indispensable del coautor. El llega, le quito, se me cae todo. Voy a otro ejemplo. Supongamos que en el banco hay un infiltrado o una infiltrada. Ojo, el plan no es de 4, es de 5. Y en el banco lo que ocurre, fíjense ustedes, no es nada más ni nada menos que una persona que, cuando se ejecuta el robo, corta la línea de comunicación con el banco. Es funcionario del banco. ¿Me siguen? Ingresa a la gente, todo el mundo. Y esta persona, y como les dijera, corta la comunicación con el banco porque todas las cajeradicas quedó esta que tocan la mesa. ¿Entienden? ¿Coautora o no? ¿Es indispensable? Esta es la discusión que van a tener toda la vida si es que van a hacer derecho penal. Porque muchas acusaciones de la fiscalía siempre son coautoría. Porque aquí existe, cuidado este razonamiento, porque muchos de ustedes serán fiscales y es que han participado 5, todos coautores. No harán eso. No harán eso. Tenemos 5 personas aprendidas, coautores. No, por Dios, no. Les estoy enseñando que tienen que ver específicamente qué hicieron, suprimir hipotéticamente su rol y ver si el ocurre de igual forma, y luego de ello definir a quienes les imputa una coautoría y a quienes les imputa un grado menor en complicidad. ¿Ok? Entonces, si son muchos, no es que son coautores, habrá que ver qué rol cumple cada uno para darle la categoría. ¿Qué pasa con aquel que cortó la comunicación? Quitemos a esta persona, digamos que no cortaba la comunicación. ¿El crimen ocurre? Vamos a ver el 42.3 y resolvamos con la norma de juego. Vamos a ver si lo entienden tal cual. 42.3. El ejemplo es exactamente el mismo del banco, ¿no? Es decir, existe un plan común de 5 personas, un chofer, el que le somete al guardia, el que va a la caja, el que va a la bodega y un funcionario del banco que interviene además. Un funcionario del banco. ¿Qué es lo que hace el banco? El funcionario, que una vez de que ingresen y les someten, él lo que hace es cortar la línea de comunicación directa con el banco, con la Policía Nacional. Así, ellos aplastaron y la policía... 42.3. Listo. El crimen ocurre en 1 minuto 25 segundos. Perfecto. Digamos ustedes si aquella persona que cortó la línea de comunicación directa es coautora o no. 42.3. Artículo 42. Autores. Responderán como autoras las personas que incurran en alguno de los siguientes de las siguientes modalidades. 3. Coautoría. Quienes coadyuven a la ejecución de un modo principal, practicando deliberada e intencional
intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción. ¿Se entiende la coautoría? Y se entiende el rol indispensable, tiene que resaltar esta frase, sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción. Esta es la clave. Esta es la clave, por favor, para toda la vida. Ya van a leer el caso de sicariato que la fiscalía puso como autor. Conté el caso sicariato de acá del empresario, ya voy a contar, ese van a leer, el fin de semana entero la sentencia. Porque eso es sencillo, interpretar coautoría y complicidad. Venga. El crimen ocurría igual o de cierta manera no similar, pero de manera imperfecta, si es que le retiramos a la señora o al señor director el cable de la policía, de la comunicación. 1 minuto 25 segundos duró. Felipe Mascano. ¿Ocurrió o no ocurrió? A mí, esta persona no es coautora. No es coautora, ¿por qué? Porque digamos que hubiera cortado o no hubiera cortado, el crimen ocurría tal cual, es decir, había sometimiento, había apoderamiento de dinero y se retiraban del lugar. Lo único que estaba ella colaborando era que, evitando de que llegue la policía a tiempo, pero supongamos que hubiera aplastado el botón. ¿En cuánto tiempo llega la policía? Más de 3 meses. Entonces supongamos que aplastaba con buena o mala comunicación en 1 minuto 25 segundos, estaba igual, ¿se entiende? Entonces no es que fue el rol indispensable que sin ese se cayó el crimen. ¿Se entiende por dónde va esto? Voy a contar el caso para que más o menos se dé cuenta por dónde va la historia. Esta es una infracción penal. Les voy contando que fue mi primera experiencia en un tribunal penal. Era muy jovencito, era para el año 2016, creo. Sí, hace algunos años. ¿Cuántos teníamos? 9. Próximo año cumplo 10. ¿Cómo va esta historia? Y duele mucho la historia porque creo yo es una persona inocente, pero ya está. Hubo un crimen acá en Cuenca de un empresario. La historia es la siguiente. Un empleado de esta fábrica le tenía el mayor odio a él. ¿Por qué? Allá los motivos, no sé quién para acusar. Él planeó el crimen. Él fue de la idea. Te quiero matar. ¿Tiene eventuales? No puedo decir. No. No lo lea porque es una sentencia pública, yo no puedo admitirlo. El empresario le maltrataba a su empleado, al trabajador. ¿Sí? El trabajador, harto del empresario, decide matar. Le voy a matar, pero no me voy a ensuciar. Yo no voy a buscar a alguien. En sus contactos, como que llama a un amigo y le dice, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Mira, esto es lo que yo quiero hacer, tienes tu oportunidad, $500 te pago. Mañana te doy aquí la plata y la ¿te parece? Pero seguro, tienes que llegar a 6:50, hermano, porque él llega a las 7 y ya los demás llegan al golpe a las 7:30. Entonces está hecho ya 7:10 máximo. Sí, yo te confirmo perfecto. ¿Estamos? Esta persona que recibió la llamada no tiene carne, no tiene. Le llama a un vecino. Hola Javier, ¿cómo vas? Hazme una carrera cuenta. ¿Puedes? ¿Cuánto me cobras? $20. Pero es con esperada. Ya, listo. Te paga $20 al llegar, va en el vehículo. Cuando llega a la fábrica, 2 cuadras antes se detiene, se baja esta persona, pierde de vista a él porque cruza las calles, se va hacia el fondo, él sigue paradito esperando, escucha los disparos, porque si se escucha desde el lugar en que parqueó él, regresa luego de 2 minutos la misma persona, se sube y se va. Pierde su casa. La fiscalía allana viviendas el siguiente día y acusa a los 3 como coautores de un delito de sicaria. ¿Cómo les suena eso? ¿Cómo les suena eso? ¿Okay? ¿Quién es autor directo? ¿Quién es valor de la personal?
El señor trabajador que es por el empleo de personas con dinero, punto. Tienen una autoridad inmediata de un sicariato y tienen un sicariato, listo. ¿Tienen un coautor de sicariato? ¿Al chofer? No. Hagamos el ejercicio, es que esto no es así, es que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen roles, verán. Estoy enseñando hoy que en la coautoría hay roles, pero roles indispensables. Tan indispensables que si retira uno, el crimen no ocurre. Para ello, la supresión mental hipotética como fórmula vinculada al 42.3. ¿Estamos? Entonces, quítenle al Javier de la historia. ¿Qué pasa? ¿El crimen ocurre tal cual? Si es que no iba el Javier, ¿cómo iba él? En bus, en taxi, en bicicleta, en moto, caminando, es que da igual, por Dios. Si lo vemos en términos, es que esta es la lógica, por favor. Pero es que no me pueden decir, es que si no llegaba él no tenía cómo transportarse. Es que no es la lógica de lo indispensable. Es que por eso sea la única, vamos a suponer, que no había vehículos en la ciudad y era el único vehículo. Ahí resulta ser indispensable. Pero si no iba él en el vehículo, si él no manejaba, tomaba un taxi, tomaba un bus, o iba una motocicleta, buscaba. Es decir, era absolutamente indistinto el rol que cumpla él y no era indispensable. ¿Se entiende? Pero la fiscalía acusó como coautoría. ¿Ok? Y pretendía 34 años de los 3. ¿Qué creen que ocurre? ¿Qué creen que resuelve el Tribunal Penal? Les condena a los 3. A los 3. 2. Bajo una figura de coautores del delito de sicariato y cómplice de un delito de sicariato familiar. Al vehículo. Sí, al vecino. ¿Qué pasa a consecuencia de esto? Claro, para mí fue, ya vivirán la experiencia de defender y tener sentencias de arresto. Es un impacto terrible ahí, la familia y todo. Vamos a la sala de apelación y la sala de apelación nos deja tal cual la sentencia. Si Javier es cómplice, no es coautor, porque él participó en el proceso. Y me voy a la Corte Nacional. Ya van a verificar algo, ya voy a trabajar la complicidad. La complicidad solo es dolosa, ¿ok? Ya voy a explicar esto. Y planteó la tesis de la complicidad imprudente o la complicidad, que quieren, entre comillas, estéril, de ninguna intención. Porque es precisamente lo que hizo él. Él no fue nada más nada menos que un chofer. En términos de imputación objetiva, de su funcionarismo, es una conducta absolutamente ajena, estéril y de poca relevancia para la infracción penal. ¿Ok? Pero, claro, el argumento siempre fue, oiga, este es un pobre chico, que no es nada más ni nada menos que un chofer ajeno a todo lo que ocurre. Punto. 1 año y medio se demoró la deliberación en la Corte Penal. 1 año y medio. Y convocan a la decisión final. Bien, llegamos y deciden divididos. Voto de minoría de Miguel Favara. No sé, porque es un cómplice imprudente, lo dijo. Porque si bien participó en la infracción trasladando a la persona que iba a ejecutar el delito, su participación no estuvo bajo ningún concepto, bajo términos dolosos, es decir, no tuvo conocimiento finalmente de que había un plan criminal entre ellos dos, o al menos eso no está probado. Pero el voto de mayoría dijo, es cómplice doloso y se mantiene tal cual la condena. 11 años le dieron a Javier y hace 2 ya había salido de prisión. ¿Usted le defendía a Javier? Pero ¿por qué ellos no hacen este análisis y se supone que son más serias? ¿Por qué no se hace este análisis? A ver, muchas cosas. Y fíjense que esto se enseña acá en la facultad. Esto es un poco de crítica al sistema, ¿no? Esto es un poco de crítica al sistema. Y esto me permite los espacios académicos. Si el análisis fuera tan dogmático, tan preciso, tan exacto, los resultados fueran casi perfectos. Pero las cosas son seres humanos, ¿ok? Se pueden equivocar, pueden tener buenas o malas decisiones, deciden entre 3 personas, siempre con estos casos principalmente. ¿Por qué la equivocación?
porque lo que tenían y que les presentaba una altísima duda era una llamada. Para mí es absolutamente irrelevante. Pero esto era lo que les presentaba, una duda. ¿Cuál? Era una llamada en medio de la ejecución del tema. ¿Ok? Y una llamada. Es una llamada. Es decir, en la temporalidad de los 4 minutos hay una llamada del ejecutor al chofer. Una llamada. ¿Qué pasa ahí? Esa llamada, la verdad, es de que era para preguntarle si se había movido, si seguía ahí, para poder regresar al vehículo. Un poco absurda, ¿no? Si quedaron en ese mismo punto el recoger y estaba lejos del lugar, entonces no encuentro la lógica de llamarle para eso. Les cuento, esto ya es un caso resuelto. La verdad es de que en su momento, cuando estábamos en la audiencia de juicio, los 3 acusados hablan, que Javier les dice, miren, perdónenme, pero yo no me voy a fregar la vida por ustedes. Es un problema. Estaba teniendo 80 en prisión. Digan la verdad. Ya está claro, ustedes son, pero no me hagan a mí esto. Hay el receso del mediodía y bajan a la celda de que estaba en la propia Corte de Justicia en el primer piso. Yo le digo a Javier, insísteles, que digan la verdad. Porque ya faltaba la última parte de la audiencia, la declaración de los acusados. Que uno puede decidir, como acusado, digo o no digo nada, me cojo el silencio, o me declaro, ¿ok? Eso siempre pasa. Me dice Diego, diles, ruégales, hermano. Estás jugando la vida. Estás pidiendo 24 horas, ¿sabes lo que es eso? Bajo. Él regresa y regresó como un agradable. ¿Y qué pasó? El primer acusado, el tribunal explica, ¿qué decisión ha tomado? Me quedo en silencio. Javier, revienta. Oye, pero, tribunal, perdone, silencio, señor, estamos en una ley, respeto a la regla. Segundo acusado, ¿qué decisión toma? Me quedo en silencio. Hijo. Tercer acusado, Javier, voy a declarar. Pero declaro hecho pedazos. Porque claro, él esperaba que ellos dos digan, sí, Javier. Tenían todo de ellos, tenían de ellos el barrido electrónico que determinaba restos de polvo en sus manos, la otra persona tenía las grabaciones, tenían todo, o sea, de estos dos de acá no había forma alguna de quitarles el ese. La discusión era él, pero se quedaron en silencio. Él declara y el tribunal razona, si mal no recuerdo, dice, pero tal vez se quedó en silencio, no me acuerdo contestar. ¿Qué creía que declaró? Que al final lo que dicen es, mire, es que no está sustentado, los demás se quedaron en silencio. Y esa llamada telefónica en el tribunal no encuentra sentido. E infiere por esa llamada telefónica hay también interés al crimen. Y por ende, él estaba verificando que el crimen estaba ocurriendo de una u otra manera, estaba al tanto de lo que pasaba. Por ende es un plan común y él estaba vigilando incluso que se cumpla el plan común. ¿Les parece razonable eso? Aquí pasó esto. En la historia. Una pregunta, ¿no pueden probar que el chofer no tenía conocimiento? Por ahí es la tesis, pero el tribunal dijo no, para mí no es. Esto pasa. La Sofía dice, lógica tiene que le haya, ¿para qué llama? Cuando un chofer llama al cliente, oiga, ¿qué fue eso? Ya estos vamos. Si hemos quedado en algo, ¿se entiende? No recuerdo si es el ejecutor, si es el chofer a él o viceversa. Exacto. Ese razonamiento es el que lleva al tribunal a decir, él también sabía de que estaba ejecutándose un sicariato. También le importaba saber si a lo mejor, claro, pero voy a esto, a lo mejor estaba haciendo una llamada de alerta de las personas que se acercaban. A lo mejor era una llamada para verificar si ya fue el disparo. A lo mejor fue una llamada, sí, pero yo voy al otro lado, yo voy a las defensas del Javier. Tienen el contenido de la llamada, porque escuchar llamadas puede. ¿Qué decía esa llamada? Porque en derecho no hay que tener pruebas suficientes, convencerse. ¿Qué decía esa llamada? ¿De qué hablaba? ¿Fue contestada? ¿No fue contestada? ¿Cuántos segundos fueron? ¿Cuál fue el propósito? ¿Quién dice lo contrario de Javier? No me acuerdo quién hizo la llamada, pero
creo que mencionó de que era para ver si estaba en el mismo lugar para ya retirarse desde la escena. ¿Se entiende? Ven lo tan discutible del juicio. Ya no es una discusión, si ustedes se dan cuenta, así tan sencilla, muy técnica, pero bajo este esquema. Porque la postura del día número 1 fue: él no era indispensable para cometer el crimen, y segundo, él no sabía. Le voy a enseñar dolor e imprudencia, ¿ok? Pero el tipificado objetivo era la postura, no es coautor, es todo menos que coautor. Si usted quiere es un cómplice, sí, pero un cómplice doloso. Fin de la historia, ¿ok? ¿Está claro por dónde va esto? Sí. Y nunca le preguntaron a los hermanos por qué no dijeron la verdad. No, ya después ya no tenemos contacto con las personas, ellos ya se van al centro de rehabilitación y en operación y casación nunca van. Entonces no necesito la presencia de ellos, pero no sé qué tuvo esa historia conmigo ya. Doctor, una pregunta: y un caso de autoría mediata como esta con ofrecimiento económico, ¿cómo se le imputa al instrumento? Es en este caso el sicario, porque ya sabemos que el uno es autor mediato por esta causal. El sicario, ¿cómo califica? Es autor directo. O sea, a ver, cuando yo enseñé la autoría mediata, yo decía: la autoría mediata, dogmáticamente hablando, tiene un autor mediato y un instrumento ejecutor no punible. ¿Por qué? Porque es un títere del que atrás maneja los hilos. Es de otra manera la marioneta es nada más y nada menos que, si ustedes quieren, a diestro y siniestro lo que él quiera. Pero cuando empecé a trabajar la autoría mediata en el COI, ¿qué fue lo que dije yo? La autoría mediata en el COI, en algunos apartados, respeta la fórmula básica, pero en otros no la respeta. Ahí no respeta. ¿Por qué? En la instigación no la respeta, porque no son verdaderos instrumentos al antojo del otro. En la instigación, ¿se acuerdan la chica que le fue a reventar los vidrios al ex marido? Sí. Ya. Ella, aunque tenía la idea en su cabeza y él la robusteció durante varios días o expresiones, ella al final tenía una decisión que tomar, porque ella con el bate frente al vehículo estaba sola y tenía que tomar. Entonces, en ese espacio, ella, cuando tiene un escenario para tomar una decisión voluntaria, ya no estamos en el esquema básico de la autoría mediata, lo cual es distinto en el enfermo mental. ¿Se acuerdan? Es que este no tiene un espacio de reflexión, ni en el guagua de 5 años tampoco tiene un espacio de reflexión. ¿Qué pasa en la modalidad de autoría inmediata por empleo de personas bajo la modalidad de precio? En ese no es una verdadera autoría inmediata dogmáticamente hablando, porque la persona que recibió el dinero no es instrumento, no es que no razona, no piensa, no decide, no es de una o de otra manera o es un títere del otro. Está condicionado, sí. Pero el momento que acá la persona ejecutora tiene un ejercicio de voluntad y puede decir: no lo hago, ya no es instrumento ejecutor, toma un rol ya de autoría. Entonces, esta confusión dogmática del COI obliga a los jueces a plantearse: ¿puede haber un autor mediato y un autor directo? Sí, sí puede haber en la estructura del COI. ¿Ok? Ahora, para mí, perfectamente es una coautoría de 2 personas. Y se acabó el problema. Uno que financia y uno que dispara. Porque de otra manera son 2 roles absolutamente indispensables. Él quiere el dinero y el dinero es el móvil para que él dispare y además le dio las armas de fuego. Y el otro, ejecutor. Entonces, dogmáticamente, el autor mediato, el instrumento ejecutor es ejecutor, pero no es punible. En el COI puede haber autor mediato y autor directo. Absolutamente posible. Figura distinta, coautoría entre aquellos dos. ¿Estamos? Venga. Listo. En medio de ese proceso, más, vamos a leer otra vez, por favor, el 42.3 para poder trasladarme ya a la complicidad. Sofía. Artículo 42, numeral 3, coautoría. Quienes coadyuven a la ejecución de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción. Hay una palabra clave en coautoría, además, que se denomina ejecución. ¿Ok? Quienes coadyuven de modo principal y deliberadamente en la ejecución, ¿no?
voy a hablar de esto con mucho detalle, pero necesito que vean este problema jurídico. Que yo dejé sentado hace mucho tiempo. Hay algo que se denomina intercrimen, ¿ok? Intercrimen. También llamado, y no me agrada mucho este término, camino del delito. Intercrimen es el mejor. Tiene más momentos, pero por ahora, hasta que veamos tentativa de desistimiento y arrepentimiento a futuro, hay 3 momentos: planificación, ejecución y consumación. ¿Ok? 3 momentos en los cuales, claro, vamos a suponer, el robo del blanco, se sentaron en la mesa a trabajar el jueves. El jueves quedó planeado cómo vamos a ejecutar el crimen del robo el viernes. El viernes a las 7 de la mañana se ejecuta. Y el viernes a las 7:20 está consumado el crimen. ¿Se entiende? ¿Se entiende por dónde va esto? Repito. Sigo en coautoría, sigo en este reparto de roles, sigo con mi postura insistente de que son roles indispensables. ¿Cómo sé esto? Por la supresión mental hipotética. ¿Estamos hasta aquí todos? Listo. Lo que dice el 42.3 es que el coautor interviene ¿en qué fase? Revisen, ¿en qué fase interviene? Ejecución. Aquí son los coautores. En esta fase, ¿ok? Pero esta no es la única fase en el camino del delito o del intercrimen. Hay una fase previa, hay la ejecución y consumación o realización de la infracción penal. El jueves planificaron el robo del banco, el viernes lo ejecutaron a las 7:10 y a las 7:20 ya estaban en la casa con todo el dinero. ¿Se entiende esto? Listo. El coautor interviene ¿cuándo? Ahí dice la palabra, no dice en la planificación y en la consumación, dice categóricamente en la ejecución. Esto quiero que quede clarísimo. ¿Han visto La Casa de Papel? Sí. ¿La gran mayoría ha visto? Sí, bueno. eso sí. ¿El profesor qué es? No se llama. ¿El profesor qué es? ¿Por qué? Les digo a todos. A ver, Sebastián, mediato por... Porque él es el que domina la voluntad de los demás por medio de precio. Ok, porque todos tenían la esperanza de tener dinero. Buena idea, ¿sí? ¿Les parece que es coautor? ¿El rol de él es indispensable? Sí, Se puede dar muchas soluciones, ¿ok? No es respuesta perfecta. La lógica de cómo está estructurada la autoría inmediata es lo que es el conflicto que tenemos entre Sebastián y yo. Porque para mí me pinta más ser un coautor que un autor mediato, porque yo tengo muy metido el chip de la autoría inmediata dogmáticamente más allá de lo que diga el COI. Pero lo que ha dicho Sebastián es perfecto, un COI es un autor inmediato, ¿por qué? Por dinero, porque ellos han dicho, miren los millones que se van a llevar, de una, está bueno el plan, vamos, de una le hacemos, ¿se entiende? Ahora, ¿es coautor o no? ¿Es indispensable el profesor? Eso es indudable que es indispensable. O sea, ese hombre sabe hasta el color de las puertas de los baños de ese lugar. La pregunta es, ¿cuándo interviene él? En la planificación está el profesor. Claro, les entrena, les lleva a la casa, les da de comer, todo lo que ustedes quieran, les enseña, da clases todos los días, lo que sea. Pero el día del crimen, ¿él interviene o no? Sí. ¿Cómo? Por llamada. Por llamada. Exacto, por llamada. Y quiero que vean este ejemplo para contestarles luego. Y quiero que hagan la suerte de explicación para que luego vean un ejemplo de la vida real. Les cuento un caso de aquí, un robo con resultado muerte. Y con esto ya me paso porque estoy bien en tiempo. Me paso luego a la publicidad, porque esta fue una tesis que yo también la sostuve. Esto es un robo acá en la ciudad de Puerto. Escucharán por dónde va la historia. Y con esto cierro ya la etapa de ejecución. Cierto es, verán por dónde va esta historia.
se sienta la banda delictiva, los 4 o 5, no me acuerdo. Esta banda delictiva lo que dice nada más nada menos que le vamos a robar a una persona que tiene mucho dinero, que se llama Juanita Pérez. ¿Listo? Pero ¿saben algo? No sabemos de Juanita Pérez ni dónde vive ni qué día lleva la plata para hacer los negocios. ¿Se entiende? Y le llamamos a este señor. Hola, oye, ¿sabes dónde vive? Si vive en la calle tal y la calle tal, así más o menos por acá. Pero no verás, ubícate, hay una tiendita que está ahí al lado, sí, que exactamente casa del techo amarillo, ya que tiene la puerta, ya ahí vive la señora. ¿A qué hora sale? Verás, yo le iba a dejar la leche más o menos a las 7:15 y ya está fuera. Ya. ¿Y qué día lleva? Los jueves llevan dinero. Oye, pero seguro, hermano. Llega un jueves y le vuelven a llamar a esta persona. Oye, ¿a qué hora llegó? Ya llegó acá, 7:30 es. Yo te estoy diciendo, vino con dinero. Sí, vino con dinero. Llega todos los días jueves a las 7:30, por eso te estoy asegurando. Ahí vive, sale a las 7:15 y sale con plata. Punto. Ya. Listo, muchas gracias. ¿Listo? Llega el siguiente jueves. Y la banda llega y ejecuta el robo. ¿Se entiende? Y en ese jueves golpean a la señora y se llevan el dinero. Ya vamos a ver lo eventual. El golpe es tal que provoca la muerte luego de 15 días. Un trauma craneoencefálico brutal, porque dan con la percha de madera de la arma de cuerpo. Ahí en la cabeza. Un hematoma terrible que no puede ser tratado y luego muere. ¿Ok? Este señor que dio la información, ¿qué es? Es indispensable, tengan la bondad, es indispensable este hombre. Sin saber dónde cometer el crimen, sin saber el día que van a cometer el crimen, y sin saber de una u otra manera la hora, ni que ese día llevaba dinero, esta persona es indispensable. No puedo quitar su rol, porque estos, por muy delincuentes que fueran, no saben a quién, ni a dónde, ni cómo, pues. Entonces aquí la información resulta ser, en este caso, ideal. Ahora, ¿cuándo participar? Esta es la discusión del juicio. Él está aquí. No sean malos, él está aquí. ¿Se dan cuenta? Porque la pregunta era, claro, yo le defendía a él en una tesis, ningún concepto de inocente, lo sé, pero era una tesis de una postura de decir, él no es coautor, la fiscalía le acusa de coautor del delito de robo con muerte. Yo defiendo la tesis de complicidad. ¿Por qué? Perdón, no de coautor. Yo lo dejo sellado, claro, yo hablo de complicidad, pero complicidad no por lo indispensable, claro, esto ni siquiera es que yo lo toco mucho, pero yo en plano académico lo digo, es indispensable, ¿no? Pero la fiscalía dice, esta persona es absolutamente indispensable porque sin él no hay víctima, no hay guía, no hay hora y no hay momento preciso con dinero para ejecutar el robo. Consecuentemente es imposible que si es que le retiramos a él no hay crimen, cierto es. Claro, yo sobre eso no tenía mucho argumento, hay que ser honestos. Pero tenía un argumento muy fuerte y era, él no puede ser coautor porque él el día de los hechos estuvo en otro lugar de la ciudad sin mínimo contacto con toda la banda y no hizo absolutamente nada que coadyuve a ejecutar en la etapa de ejecución delito. ¿Sí o no? ¿Qué hizo el hombre ese jueves? Estaba en otro lado. Trabajando, yo sé. Y esta es la discusión tan dura del juicio. Porque el jueves, claro, ya todos los policías detectaron, no sea malito. ¿Cuándo es la llamada? Un jueves, 8 días antes, ¿sí o no? Sí. Ese día, ¿hay llamada? No. ¿Se le ven cámaras? No. ¿Tiene alguna evidencia que se contactó con la banda? No, no tengo. ¿Cuándo se ejecutó el delito? Dígame la hora, a las 7:12. ¿Cuándo se consumó el delito? A las 7:25. Tenga la bondad, son 13 minutos. En 13 minutos, este señor que está al lado, ¿dónde estaba? No sabe, no.
Le llamó a alguien, tampoco sabe, no. ¿Y qué hizo él? Tampoco sabe, no. Listo, gracias. Pero es indispensable. ¿Ven la bronca de la coautoría hoy? Cuando desarrollaron o cuando empiezan a estructurar la coautoría y colocan la frase ejecución, dejan afuera a coautores que intervienen en la planificación y que son absolutamente importantes. ¿Se dan cuenta del problema dogmático que tenemos hoy? En España no pasa eso, nunca ha pasado eso. Las personas que coadyuvan de modo principal a la realización de la infracción penal, gracias. Es suficiente de esa manera. Eso no dice nuestro código. Quienes coadyuvan de modo principal en la ejecución, no dice en la realización o en el cometimiento del delito. ¿Se entiende? Esta redacción deficiente para mí genera este problema enorme. ¿Ok? En España no tuvimos esta discusión. Yo les planteaba el problema que tenemos acá, ya me parece una barbaridad. Podría ser, pero es que regreso a la interpretación en materia penal. La materia penal se interpreta de manera distinta. Entonces, claro, ayuda. Y fíjese, Tribunal Penal, ¿sabe qué pasó? 34 años de vida, por autor del delito de robo común. ¿Penal? ¿Igual? ¿Qué? Sí, por autor. De hecho, ellos mismos se contradicen porque arriba dice ejecución, igual dice indispensable, el mismo paso. Claro, es que, a ver, no. Lo indispensable es clave en la coautoría. El coautor siempre es indispensable, es una persona sin el cual no corre el riesgo. ¿Ok? Estamos clarísimos todos. La discusión es que esa persona esté en esa fase. Este es lo complicado. Porque si estoy en una fase previa a la ejecución, me voy contra lo que dice la norma, porque calza o no calza. Estamos en tipicidad objetiva, no nos hemos ido de ahí, estamos en el guante, si calza perfecto o no calza, punto. Yo lo que decía es, le calza todo menos esto. Sí es indispensable, sí, lo que usted quiera, pero no le calza la intervención de ejecución. Se fueron por los lados en varios pasajes de la resolución, sobre todo la sala penal. Llegamos a Quito y la Quito dice que toda la razón. En la Corte Nacional dice que interpretó la norma correctamente, el señor no intervino en ejecución, intervino en una fase previa de ejecución, por ende consideramos de que es cómplice. ¿Cómplice? ¿Qué dice la complicidad? Cuando otro No está bueno, pero ya cambiaron las ideas. Sí, bajaron la pena. Es que inocente no era. Claro, la inocente no era. Pero le dan 11. Hasta el 24. A mí me suena a 23 años, un paso, ¿no? Está entre 24 a 11 años, 24. Y le dan la calidad de los demás coautores y el siguiente. Si usted inventa la complicidad, no lo vemos todavía. ¿Está claro la coautoría? ¿Se va a buscar dudas o preguntas? Entonces, la discusión aquí en Ecuador no está importante como el hecho de que sea indispensable para algunos. No, vamos a dejar esto sellado. La coautoría se manifiesta solo en la etapa de ejecución del hecho. Punto. Y los roles son indispensables en ese momento. ¿Ok? Fin de la historia. Porque en España es en todo. ¿Tiene? Horas. Gracias. A ver. Quiero que gracias. Voy a explicar ya la complicidad. Escucharán. En una infracción penal, siempre va a haber un autor. Siempre va a haber un autor. Y del autor podría existir un cómplice. Podría existir un cómplice. Nunca va a existir una infracción penal solo con cómplice. Jamás. Esto no va a ocurrir jamás. Cuidado. Siempre va a haber un autor más cómplice o solo autor. Nunca solo cómplice y nadie más. No, autor más cómplice. Claro que en este autor podría ser autor directo, cómplice, autor mediato, más ejecutor, más cómplice
Y finalmente, coautor más cómplice. ¿Se entiende esto? No sé si su marcador es mejor, creo que... ¿Está claro? Antes de entrar en complicidad necesito dejar claro. El autor siempre es principal y el cómplice es secundario. Rol principal, rol secundario. Pero entendamos esto. ¿Cómo puedo yo catalogarte secundario si no tengo el principal? ¿Se entiende? ¿Cómo puedo saber que cortar la conexión del teléfono del banco es secundario si es que no tengo el principal? ¿Se entiende esto? ¿Cómo puedo saber si dar las llaves para ingresar al departamento es secundario si es que no tengo lo principal? Ahora, doy la vuelta. La lógica del cómplice con rol secundario es que se analiza su participación en función de lo que ha hecho el autor. ¿Ok? Para analizar la complicidad, rol secundario, necesito partir del rol principal del autor y lo que éste ha hecho. ¿Se entiende? ¿Está claro hasta acá? Principal, secundario. Listo, vamos. Vamos a suponer de que va a cometer su delito de homicidio al señor decano. ¿Ok? Está listo y dispuesto para su candidatura, está con todas las derechas. Bien. Pero lo cierto es de que alguien quiere disparar. Está ocupado. Está con la puerta cerrada. Es más o menos a la 1 de salir al almuerzo. Más o menos. ¿Me siguen? La secretaria de la carrera abre la puerta y dice: ahí está. Entra la persona con mano de fuego y le dispara en la cabeza. Y luego sale por la secretaria, que pasen bien buenos días. Lo que ha hecho la Anita necesita ser visto desde otra perspectiva. ¿Qué ha hecho el autor directo? Verán, hay dos personas, primerito, más fácil, hagamos de análisis. Hay dos personas, una que abrió la puerta y dijo, ahí está, y otra que creo que le disparó en la cabeza. ¿Estamos claros? Esto es lo que ha pasado el día de hoy, nada más y nada menos. Listo. ¿Hay un autor directo aquí o no? Partamos desde el básico. ¿Hay autor directo? ¿Quién? El que disparó. Listo. Derecho inmediato personal, el aparato relativo de una cabeza. Listo. Esta persona de acá al lado podría ser ¿qué? Podría ser también autora directa, podría ser autora mediata, podría ser coautora o podría ser cómplice. ¿Estamos hasta acá todos? Ya. ¿Autor directo, autora directa, Manita? No ha ejecutado directamente nada. ¿Autora mediata? ¿Instigó al que disparó? ¿Es inimputable el que disparó y lo utilizó? ¿Lo hizo por peso de dádiva, promesa o recompensa ofrecida por la Anita? No. ¿Lo hizo mediante coacción? ¿Aplicado por la Anita hacia otra persona? No. ¿La Anita tiene el poder de mando en una organización delictiva? No. ¿Es coautora? Aquí no esperábamos todos, porque tenemos que resolver si es coautora o si es cómplice. ¿Cuál es la clave? Primera parte. Yo hablaba de indispensable. Y hablaba de ejecución. A ver, esto dejemos sellado. En ejecución la lista sí interviene. Sí interviene. Esto no es antes nada. Indispensable o no, supresión mental y potencia. Si es que ella no le abría la puertita, hace nomás el señor decano, ¿les parece que esa infracción se cometía de igual o de otra forma, de manera imperfecta? ¿Alguien le ve coautor a ella? ¿No? ¿Ven el rol? Sí. No, vamos, que está bien, podemos discutirlo. Suponiendo que ella sea la única que tenga acceso a la oficina de decano, si ella no habría, no se cometía de igual manera.
A ver, buenos días, ¿han visto la casa de papel con saca? Buenos días, ¿están en un asalto? No. Ya, pues buenos días, están en un homicidio. Entonces, Marito, déjame abrir esa puerta ya. ¿Creen que alguien iba a decir, no, el señor decano, máteme a mí, no? Mamita nomás hace eso. Mamita hace eso. Yo creo que nadie más. Pero pensemos, era absolutamente indispensable. Ay, para no. mí, decir, está haciendo más buenos días. Para mí no, pero puede argumentarlo. En esa mención, para mí es indispensable, porque sin eso, ok, es la vida real lo que va a pasar. Porque puede ser que usted tenga una acusación, usted sea el abogado del decano, de la familia del decano, y quiere imputar a usted, la autoría y la fiscalía, y va a tener que obtener esta postura, ¿se entiende? La defensa va a decir, no, es que no hay ninguna autoría de nada. Venga, voy. ¿Qué pasa acá? ¿Indispensable o no? Si la respuesta no es indispensable, esperemos un segundo. Esto apenas es una suerte de sospecha de que hay complicidad. Apenas es una sospecha. ¿Ok? ¿Se entiende por dónde vamos? Listo. Para analizar la complicidad, lo he dicho claro, tengo que ver qué hizo el autor para saber qué hizo el cómplice. ¿Entiende? ¿Qué hizo el autor? El autor cogió, apretó el gatillo y disparó. ¿Qué hizo el cómplice? Abrió la puerta. Si se imaginan un crimen solo de cómplice, cómplice de homicidio, de culpable porque abrió la puerta, qué absurdo. La lógica del cómplice es ver qué hizo el principal. El principal disparó, sí, pero ¿qué hizo el otro? Y abrir la puerta, ¿qué relación tiene con el disparo? Esperen un ratito, leamos la complicidad, 43 del código. Artículo 43, cómplices. Responderán como cómplices las personas que, en forma dolosa, faciliten o cooperen con actos secundarios anteriores o simultáneos a la ejecución de una infracción penal, de tal forma que aún sin esos actos la infracción se habría cometido. No cabe complicidad en las infracciones culposas. Si de las circunstancias de la infracción resulta que la persona acusada de complicidad coopera en un acto menos grave que el cometido por la autora o el autor, la pena se aplicará solamente en razón del acto que pretendió ejecutar. El cómplice será sancionado con una pena equivalente de un tercio a la mitad de aquella prevista para la o el autor. Ok, vamos a desarmar todo esto porque está larguísimo. Necesito que nos quedemos en el primer inciso. Responderán como cómplices las personas en forma dolosa. ¿Ok? Voy a dejar anotado aquí esto. Ya vamos a ver el dolo. Al lado doloso le sacan una flecha y le ponen conocimiento y voluntad de realizar la infracción. ¿Ok? Todo eso quiero preguntar por el momento. Conocimiento y voluntad de cooperar en la realización de la infracción. Conocimiento y voluntad de cooperar en la realización de la infracción. Del autor. Cooperar. ¿Ok? Entonces, solo podrá existir complicidad dolosa. No existe complicidad imprudente. No existe complicidad imprudente. Entonces, quiero que se den cuenta de lo siguiente. El gatillero llegó con un carnet, ahí dice Cenecí, ahí, con maletín. Y se presenta donde la víctima y le dice: buenos días, ingeniera, ¿cómo le va? Buenos días, ¿quién es usted? Soy el doctor tal, representante del CNC, tenga la amabilidad. Necesito hablar urgentemente con el doctor Peña porque tengo una reunión planificada. Dice: mire, es que no le tengo, lo sé, sé que no estoy agendado, pero necesito una reunión urgente, me está esperando. Entiendo que es cuestión de 1 minuto y medio, una decisión urgente de la Universidad de Huelva. Espera, pase, no se marche.
¿Qué ha hecho la Anita? Lo mismo, abrió una puerta, ¿ok? Hay dos personas que han participado en este crimen. Ojo, si revisamos correctamente, no es un rol indispensable, por ende, sospechamos complicidad, no aseguramos, sospechamos complicidad. ¿Está bien hasta acá? Listo. Parte siguiente. La complicidad solo puede ser dolosa, no imprudente. Si es dolosa, debe haber conocimiento de la Anita y voluntad de la Anita de cooperar en un crimen ajeno, en un crimen de aquel que le disparó. Pregunta del millón. La Anita tenía conocimiento que había una intención de matar y que había un arma de fuego y que consecuentemente esta persona iba a disparar y ella tuvo la voluntad de abrir la puerta, ¿o no? Entonces, ustedes tienen en ese momento de primera mano un rol de cómplice, pero no doloso. ¿Se entiende esto? Cuidado, porque esto, y de ustedes, si ustedes quieren de primera mano, esta fue la tesis de Javier. Claro, porque Javier tenía todo el conocimiento de que estaba trasladando a una persona de un lugar a otro. El rol de él no es indispensable, es absolutamente, si ustedes quieren, neutral o un poco de poca relevancia. Esta era la discusión del juicio de Javier. Javier conocía de que había un plan de disparar a otra persona y colaboró voluntariamente trasladando al ejecutor a la zona del disparo. Eso es lo único que se discutía. ¿Se entiende por dónde voy? ¿Alguien se perdió acá? ¿No? ¿Les pareció imprudente de la Anita no haber llamado a los ciegos de cambio a una persona que fuera? ¿Les pareció imprudente no cerciorarse de la identidad de la persona que quería pasar? ¿Les pareció de poco responsable que ella no haya indagado un poquito en esta extraña visita? Sí, le podemos reclamar todo lo que quiera a ella. Pero la siguiente inciso, ¿qué dice? No cabe complicidad en... No se va a la cárcel nunca. Y es inmensamente inocente, porque ella no puede ser cómplice imprudente de ninguna infracción. ¿Se entiende por dónde va esto? Listo. Pero no es lo mismo con la persona que cortó los cables del banco. ¿Por qué? Porque sabía que había un plan de robo, conocía que iban a ejecutarlo, quería, no es su crimen, yo lo sé, pero ella quería colaborar en el crimen de la banda. ¿Cómo iba a colaborar? Cortando el cable. Pero sabía del crimen, sabía del plan. Yo les colaboro, pero no me pidan tanto, les doy cortando nomás. ¿Se entiende por dónde va esto? Entonces, estoy en complicidad. La lógica de este esquema es, ok, tengo varias personas, el momento que descarto coautoría, sospecho complicidad. Paso número 2, si estoy en complicidad, tengo que analizar el rol o lo que hizo el actor, el rol principal actor, y ver el rol secundario del cómplice. 3, definir si es que el rol secundario del cómplice es o no es doloso. ¿Se entienden? ¿Alguien se perdió en el esquema? Sí. Voy de nuevo. Voy a colocar 13. ¿Está claro el ejemplo de la Anita? Una pregunta, ¿puede repetir solo los pasos? ¿Todos los pasos? Sí. ¿Qué son? Paso número 1. Defino si es que es coautor o sospecho de cómplice. ¿Cómo defino ese paso número 1? Con la supresión mental hipotética. ¿Qué estoy haciendo? Retiro a esta persona del crimen y defino si es o no ocurre el crimen de igual forma. Estamos hasta aquí. Primer paso, defino si es un rol o no indispensable. Si es indispensable, gracias, esto es coautoría. Si no es indispensable, es sospecho complicidad. Aguantarán, todavía no puedo confirmarla. Paso número 2. Después de definir o sospechar complicidad, analizo cuál fue el acto del cual sospecho complicidad. ¿Cómo sé cuál es el acto? Porque tengo que analizar en función de lo que ha hecho el autor. ¿Ok? Paso número 2. Analizo el acto de colaboración, de cooperación, facilitación que ha realizado el
posible cómplice, y este análisis lo hago en función de lo que ha hecho el autor. Estamos ahí. Y paso número 3, defino si ese acto de colaboración, de cooperación o de facilitación es o no es doloso. Es o no es doloso. Cuando hablo de es o no es doloso, es doloso cuando la persona tiene conocimiento y voluntad, los dos, de realizar o de colaborar, no de realizar, tacha de realizar, de colaborar, de cooperar o facilitar en un crimen ajeno, el crimen del autor. Un crimen ajeno del Un crimen ajeno, porque no es de la que pertenece al autor. De un crimen ajeno o en el crimen del autor. ¿Se entiende por dónde va esto? Quiero que se den cuenta en los sencillos ejemplos. Con esto vamos a hacer ahora. ¿Han visto estos cuchillos que utiliza la gente que está en gastronomía? Pero son así, pero brutal. ¿Por dónde va eso? Una persona quiere asesinar a otra. Y ojo, va hacia el lugar donde venden estos cuchillos. Por favor, me da un cuchillo doble hoja con todas estas características que solo saben los chefs y todos que están en esto. Sí, lleve. Esta persona llega a casa y le ha cortado la cabeza a su esposo. Un femicidio, le digo. Machista y todo el contexto que ustedes quieran. ¿Listo? ¿Es cómplice del femicidio? Si me siguen el ejemplo, es que no tuvo que hacer más de una cuchillada nomás. Listo. Nada más. Cortado el cuello. Chao. Cómplice del femicidio que le vendió el cuchillo. Pero si el cuchillo no había crimen, ¿o sí? El plan del autor era matarle a ella. Ya en medio de todo su ejercicio de violencia sistemática, lo que ustedes quieran, era matarle. El hecho de que esta persona haya vendido el cuchillo, ¿le suena como un acto, un rol indispensable? No, porque puede haber tomado el cuchillo de la casa, puede haber tomado lo que sea. Lo único que él quería era cometer un crimen, si ustedes quieren, de una manera sin tanto esfuerzo, más bien una cuchillada fina con determinadas condiciones. ¿Estamos? Ok. Primer paso, indispensable no es esta persona. Indispensable no es. Pero, ¿qué tiene la fiscalía? La fiscalía tiene la factura de la compra de ese cuchillo ese mismo día y tiene las cámaras de video del local de cuchillos entregándole a este marido el cuchillo por parte de este señor de ventas. ¿Se entiende? Sospecho, por Dios, no me dirán es cómplice. Sospecho cómplice. Voy al paso número 2. ¿Qué ha hecho el autor? El autor ha tomado el cuchillo, se ha acercado donde ella, le ha cortado el cuello y ha provocado la muerte. Esos son los actos hechos por el autor. ¿En qué parte le ha cooperado el cómplice en cada uno de esos actos? Le ha dado el cuchillo. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Esto es lo que hecho. No le abrió la puerta, no le dijo dónde está la mujer, no es que finalmente le sometió a ella. No. Le dio un cuchillo. ¿Por qué digo que tengo que ver al cómplice en función del autor? Porque si veo toda la historia y veo la utilización del cuchillo, este cuchillito le dio a. ¿Se entiende por dónde va esto? Ya. Es cómplice. Ahora, ¿es cómplice doloso? Conocía el plan del autor de cometer un femicidio y voluntariamente decidió colaborarle a él a través de la entrega del cuchillo para que ejecute el crimen. No. Esto bajo ningún concepto se cómplice de absolutamente nada. Esta persona no tiene ni idea, ha hecho simplemente una conducta tan natural como todos los cuchillos que vende todos los días de su vida. Punto. No tiene sentido imputarle ningún delito a esta persona. ¿Se entiende? 2. Este mismo tipo quiere matar al esposo y va al mercado negro. Ojo. Hermano, necesito un arma de fuego porque mañana le voy a disparar. Necesito con un instrumento que haga en silencio el disparo. Ojo.
hermano, pero mira, tengo, te cuesta $1000. Listo. Prepárale con absolutamente todo, con una arma exacta, le adapta todo el silenciador, dale. Ahora, después, el femicidio ocasionado a través de un disparo justo en la frente de ella. ¿Les parece cómplice él o coautor? Cómplice. Regrese, paso número 1. ¿Es indispensable el rol de él? Sí. Si no la mataba con esta arma de fuego, tenía opción de matarle de otra forma, con otras armas de fuego. Es decir, al final era la última arma del mundo. No, señorito, ahí va. Listo. Sospecho complicidad. Vamos a ver, ¿qué hizo el autor para saber cuál fue el acto de cooperación del cómplice? ¿Se entiende hasta acá? Esta persona llegó a la casa, le dio unos gritos, le dio 3 cachetadas, sacó el arma de fuego, le apuntó en la cabeza, le dio un disparo, luego se retiró del lugar. Esos son todos los actos, paso a paso, hechos por este femicidio. La pregunta es, ¿en qué colaboró esta otra persona? Le dio la Dio el arma de fuego, le vendió, le cambió, pero le dio el arma de fuego. Instrumento para el crimen. Okay. ¿Conocía el plan del autor? ¿Conocía el plan del autor? Sí. Ahí cuando empieza a comprar la cosa lo dice. ¿Conocía el plan del autor? Sí. ¿Tuvo voluntad? Ojo, la voluntad no es de que se muera la chica. La voluntad es de cooperarle a él en su plan, en su historia, en su decisión. ¿Tuvo conocimiento del plan del autor? Sí conocía que venía en camino a un femicidio y iba a disparar. Ok. ¿Tuvo voluntad de poder colaborarle a esta persona para que cometa su crimen, no mi crimen, el crimen de él? Sí. Tienen ustedes a todas luces supongo que es el femicidio. ¿Estamos? Vamos a leer otra vez el primer inciso. Artículo 43, cómplices. Solo el primer inciso. Responderán como cómplices las personas que en forma dolosa faciliten o cooperen en actos secundarios, anteriores o simultáneos a la ejecución de una infracción penal, de tal forma que aún así sin esos actos de infracción se habría cometido. Aquí agrego algo más. Regreso a las fases del crimen o el intercrimen. No me da pena, ¿verdad? ¿Cuáles eran las 3 fases? Planificación, ejecución y consumación. Ok. El coautor solo interviene en ejecución. Coautor solo en ejecución. El cómplice interviene en planificación y ejecución. ¿Ok? El cómplice interviene en planificación y ejecución. El cómplice, solo el cómplice. El coautor, solo en ejecución. ¿Estamos hasta acá? En el ejemplo de este cómplice de femicidio, ¿intervino antes o durante la ejecución? En planificación o en ejecución. En planificación, ¿todos tienen claro eso? En planificación. ¿Y la Anita intervino en? Supongamos que la Anita sí sabía del plan. Supongamos. ¿En qué momento interviene la Anita? En ejecución. Y abrió la puerta, disparo en 2 segundos. ¿Está claro? Listo, nos vemos mañana. Tengo un buen día. No, es que ya me explicaré. Esto es en la siguiente clase y no tiene mucho sentido la intervención en consumación. De hecho, la intervención en consumación era cuando existía el recubrimiento, porque claro, por ejemplo, cuando alguien empieza a borrar las huellas o a ocultar el cuerpo, todo lo demás, y yo voy a explicar por qué retiran el COI en función del bien jurídico protegido. Por toda otra manera, ya había crimen consumado, ya no tenía mucha lógica el que se atribuya responsabilidad penal cuando todo ya estaba perfectamente realizado. ¿Okay? Esto lo explicaré.